Hello, greetings. My name is Stirling, and you're here learning American English with me. I haven't made a video in a long time, and this one is another teaching aid. A lot of students are really confused about the two types of future tense in English and how to know which one to use. I'm going to explain both in both languages. Hay dos formas del futuro en español y hay dos formas del futuro en inglés. And what I want to make clear to you is that the choice of using will future or of using going to future works in the same way in English as it does in Spanish. Don't worry so much about the rules that the courses and textbooks spend so much time with. You don't have to. You already know these rules, and you already use them correctly every time you speak in future tense in your own language, that is, I assume, Spanish. In Spanish, you have two future tenses, futuro simple, or you have the phrase ir a más verbo. Yo voy a hacer algo, o tú vas a hacer algo, etctera. In English, you have the same choice, will future or going to future. How does knowing that help you learn English? Well, if you already know which form of the future is correct to use in Spanish, then you almost always will know without hesitation which form of the future to use in English, because they're the same. Ya vamos a explicar las reglas para decidir cuál forma usar en español. Y esas son casi iguales en los ambos idiomas. En verdad, eso es un problema muy común para los estudiantes de inglés. Entender tu propio idioma, es decir, el español, te puede ayudar a aprender inglés más que podrías creer. Y si ya entiendes cómo funcionan las reglas de los tiempos futuros en español, entonces ya sabes cómo funcionan en inglés. Empezamos con la perífrasis ir a más infinitivo. La estructura ir a más infinitivo en español es muy útil en distintas situaciones y contextos. Equivale a la estructura be going to del idioma inglés, aunque difiere en algunos aspectos. Este perífrasis verbal ir a más verbo indica que la acción designada por el infinitivo se va a producir en un futuro más o menos inmediato. Como por ejemplo, vas a tener miles de problemas. Muy a menudo implica propósito o intención por parte del sujeto, como, por ejemplo, te voy a leer una carta de mi padre. La perífrasis ir a más infinitivo es bastante común y muy fácil de usar en comparación con el futuro simple, ya que simplemente debes saber cómo conjugar el verbo ir y dejar el verbo en infinitivo, es decir, en su forma original. Por ejemplo, es muy fácil y hasta natural decir él va a querer, que él querrá. Es muy común usarla para hablar de planes futuros o de acciones en el futuro inmediato.
Ok, ya hablamos del futuro simple. La otra forma. ¿Qué es el futuro simple en español? El futuro simple es un tiempo absoluto que expresa que algo existirá o tendrá lugar en un momento posterior al momento del habla. La forma cantará es futuro simple, por ejemplo. El futuro simple también sirve para hacer predicciones, es decir, cuando creemos o intuimos que algo pasará. Por ejemplo, dentro de 100 años, todos los coches volarán. Pienso que un día de estos conocerás a alguien especial. En el futuro, todo el mundo hablará más de una lengua. Te compraré un teléfono nuevo si apruebas todos los exámenes. Y también se usa el futuro simple para expresar algo que acaba de ser deducido o para ofrecer asistencia. Por ejemplo, ¿necesitas ayuda con las maletas? Te ayudaré. El futuro es un tiempo muy fácil y muy útil en el idioma para hablar de eventos futuros. Su uso es el mismo que el de will en el idioma inglés, con algunas diferencias fundamentales en la conjugación de los verbos. Y por fin hablamos de las reglas para formar el futuro simple en español. Hay que conjugar los verbos en futuro en español. Para poder formar el futuro en español, es necesario seguir algunas reglas de conjugación para los verbos, al igual que lo hacemos al formar el pretérito, el presente simple y los demás tiempos verbales. En español no existe un auxiliar como will para el futuro. Y por tal razón, simplemente modificaremos la terminación del verbo en dependencia del sujeto de la oración. A diferencia de otros tiempos verbales en español, la terminación de los verbos en futuro será idéntica sin importar si en infinitivo terminan en ar, ir o ir. So, in conclusion, let's switch back to English. Most English courses and English textbooks spend a lot of time explaining the circumstances in which the speaker has to decide whether to say will or whether to say going to. But if you speak Spanish correctly already, you already know all those circumstances. Maybe you don't know you know them, but you already choose the appropriate future form in Spanish automatically. So examining the rules we just went over in Spanish to choose between ir a y futuro simple, it's clear that they're the same rules that English textbooks use to choose between will future and going to future. So I hope you'll find that useful. I hope you got the point. What I want to add that when I learned Spanish on my own, I didn't follow any teacher, and so I guess that's why I don't care about the rules so much. But when I learned Spanish, I never even considered these rules. And you don't have to either. Maybe to pass a test you might have to, because that's the way courses are designed.
But to learn to speak English correctly, all you really have to do is translate the form you already know you would use in Spanish into English. When I learned Spanish, I simply learned to translate the English will future into Spanish futuro simple. And I learned to translate the English going to into the correct form of the Spanish ir a. And I think as a student of English, you will be much less confused if you simply do the same as I did. You already know these things. Just translate. And translate many, many times, and soon you'll be speaking the right future forms automatically. Unless, of course, you have to pass a test in an English class where they ask you all of these rules. But from my point of view, paying too much attention to the rules, it's just a distraction. I hope you liked the video. I hope I got the point across. Please click like if you did and subscribe to the channel. But I have to tell you, I have to say so far, I'm not big on producing a lot of video material. I'm not here to be a YouTuber. I just make these videos to help specific students. So I hope this helped you out a little bit. Thank you. See you again soon.